Algunos nombres, lugares y detalles han sido modificados por respeto a la privacidad de las personas involucradas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o parte de una recreación con fines narrativos. Y un ruido nos despertó. Era un ruido como que afuera en el patio estuvieran haciendo una reunión. Voy a sacar el hacha y con el hacha voy para afuera. Dice, a mí no me da miedo absolutamente nada. Entonces, si alguno se encuentra por mala suerte, ¿no?, en esos momentos en donde ha existido unas malas muertes, en donde se sabe que esos entes habitan y los encuentran, le coge la mala hora, ¿no? Y cuando nos fuimos, encontramos a nuestros animalitos que los teníamos amarrados, que lo habíamos amarrado a nuestras gallinitas, que eran 2 ponedoras que teníamos y las queríamos bastante, le encontramos ahogadas en la noria. Y para nuestra mala hora decidimos quedarnos. Hoy tenemos un capítulo más en el podcast de historias increíbles, historias verdaderas, historias que le puede pasar a cualquier persona común y corriente. Mi nombre es Pancho. Yo soy Josué. Y bueno, hoy tenemos la historia de un habitante de una de las provincias de Cajamarca, que se llama Chota. Hemos mantenido un protocolo estricto porque nos va a contar una historia muy personal, ¿no?, que también le puede pasar a cualquier persona. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, he accedido a su invitación con las características y el protocolo que hemos quedado en que toda esta entrevista tenga un tanto de anonimato. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes crean convenientes con respecto a los sucesos vividos allá por los años 90. ¿Nos facilitas algún nombre que podamos llamarte, un sobrenombre quizás? Andrés. Andrés. Andrés, cuéntanos qué pasó en los años 90. Allá por los años 90, cuando todavía en Chota no se tenía acceso a lo que es el internet, a algunas tecnologías como el celular, la computadora. En Chota de lo que se vivía era en nuestra infancia, de los juegos, unos juegos lúdicos en los que consistía quizás en jugar la pega-pega, las escondidas, ¿no? Y nosotros vivíamos del trabajo de nuestros padres, en donde la mayoría, el papá era el que trabajaba y la mamá se encargaba de ser la ama de casa. Vivíamos en Chota, para ese entonces en casas alquiladas. Alquilábamos casas o quizás la teníamos la casa en una modalidad en que se ofrecía un pago y al final, bueno, se devolvía el pago que era como hipotecado. Correcto, era hipotecado. Para ese entonces conseguimos una hipoteca en una casa que nos parecía muy rara, de que siempre se ponía en alquiler y no se alquilaba. Pero para nosotros la tomamos como una especie de suerte, ¿no?, de haber encontrado una casa. Esta casa se encontraba yendo al antiguo Camal. Es una casa muy, muy antigua dentro de la ciudad de Chota y se encuentra en la periferia, ¿no? Entonces nosotros somos una familia numerosa, somos casi como 6 hermanos. Digo casi porque, bueno, algunos ya no están con nosotros. Y pasa que cuando nosotros estuvimos ya para pasarnos a esta casa, es en cuanto empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Nosotros pasamos nuestras cositas que teníamos de una casa anterior a esta nueva casa y trasladábamos nuestras cosas del comedor, cosas de cocina, y finalmente nuestras cosas de dormitorio, pero por X razones, no recuerdo bien, pero decidimos no descansar esa noche ahí, pero habíamos pasado ya nuestras cosas, bastante ropa. Al día siguiente fuimos a revisarnos cómo estábamos con el paso de las cosas y encontramos a nuestra ropa
totalmente mojada, pero ni siquiera había llovido, ni siquiera había pasado agua a la casa, pero la encontramos mojada. ¿En dónde estaba la ropa? La ropa la habíamos dejado así en costales, o sea, lo habíamos pasado y en costales lo habíamos dejado ahí dentro de la casa. Esta casa, sus características son las siguientes: más o menos una casa de 2 pisos, solamente se alquilaba el primer piso, el segundo piso estaba totalmente deshabitado, una casa de adobe con una puerta de acceso directo a un cuartito de más o menos unos 8 por 5 metros. Entonces de ahí para atrás continuaba un patio, y en ese patio se tenía una especie, al centro del patio, una especie de pileta, que no tenía agua, pero sí estaba la pileta, que era más o menos una réplica de lo que era la pileta de Chota, pero a pequeña escala. Cuando nosotros llegamos nos encantó la casa por precisamente ese hecho de que había un patio, una piletita, y podíamos jugar ahí. ¿Cuántos años tenías ahí? En ese entonces tendría más o menos unos 10 años, 10 a 11 años. Eran los años 90 y como te digo, ¿no? Vivíamos a expensas de juegos nada más, ¿no? De qué jugar, y esa era nuestra idea de vida, estar jugando. Entonces yo me acuerdo, estábamos en vacaciones y estábamos pasando a nuestra nueva casa donde íbamos a habitar. Habíamos dejado las cosas en sacos y el día siguiente estaba mojada, pero toda la ropa, humedecida totalmente. Entonces, lo curioso era que no había llovido y no nos explicábamos en qué momento se mojó, ¿no? Y pensábamos que habíamos dejado algo, quizás, no sé, un balde con agua para que se moje. Pero nos pareció raro ya. Entonces, ya eran 2 días de pasar de cosas y el segundo día decidimos ya con la cama pasada descansar ahí. Solo nuestra familia o mi hogar contaba solamente con 2 camas. Una cama para mi papá y mi mamá y otra cama para todos los hermanos que vivíamos. ¿Cuántos dormían ahí en esa cama los hermanos? En ese entonces éramos 4 hermanos, mi hermano el mayor. ¿Ya? Entonces decidimos descansar ahí, conversando, se llegó a las 8, 9 de la noche y ya estábamos para descansar. Y un ruido nos despertó. Era un ruido como que afuera en el patio estuvieran haciendo una reunión. Entonces nosotros como que nos sentimos como que alguien estaba entrando a la casa, algo así, ¿no? Mi papá se levantó y dijo, ¿están escuchando? Sí. Y se escuchaba como el ruido de que había agua y la pileta estaba funcionando. Entre la puerta había unas rajaduras de la madera, de los cuales se podía apreciar de adentro para afuera, ¿no? Y fuimos y mirábamos, no había nada y estaba seca la pileta, pero había sonido de agua. O sea, había sonido de agua funcionando. Ajá, de que agua como si hubiéramos abierto un grifo y caía el agua. Pero no había agua. Entonces, aparte del agua, había también como de personas. Exactamente, como reunión de personas. Pero no había nada. Entonces pensábamos que era en los vecinos. Y mi papá dice, seguramente es en los vecinos. Y cuando ya estábamos ya acostándonos todos nuevamente, a mi mamá se le ocurre decir, qué raro, ¿no? Está afuera habiendo una idea de que hay agua y nuestra ropa está mojada. Entonces, en ese momento, como que todos nos pusimos a pensar, ¿no? Y mi hermano, que es un poco más curioso, dice, ¿sabes qué? Voy a sacar el hacha. Nosotros utilizábamos un hacha para trancar la puerta. ¿Ya? Voy a sacar el hacha y con el hacha voy para afuera. Dice, a mí no me da miedo absolutamente nada. Voy a ver qué hay afuera. No tenía cerrojo la puerta. No tenía cerrojo, nada, y lo trancábamos con un hacha nada más. Entonces va mi hermano, coge el hacha, abre, y mi papá lo detiene y le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú no sabes cosas, le dice así. Puede ser la mala hora, dice. Y para los que no saben, por ejemplo, ¿qué es la mala hora? Mira, muchas veces dicen que la mala hora se llega a las 3 de la mañana. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Pero para contrarrestar, se puede decir, esa hora de las 3 de la tarde está las 3 de la mañana. Lo contrario. Lo contrario. Y lo contrario a Jesucristo
es el diablo, lo contrario a lo bueno es la maldad, ¿entiendes? Y la mala hora precisamente es el momento en que los diablos, el momento en que los malos entes, los malos espíritus salen para hacer sus cosas, ¿no? Se puede decir que he escuchado que es el festejo que tienen los diablos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguno se encuentra por mala suerte, ¿no?, en esos momentos en donde ha existido unas malas muertes, en donde se sabe que esos entes habitan y los encuentran, le coge la mala hora, ¿no? Los entes son muchos. Conocemos a muchos lo que lo llaman acá en Chota la cuda, ¿no?, que también sale a esa hora, a las 3 de la mañana. Y bueno, entonces, al conversarnos así mi papá... ¿No nos dejó salir? No nos dejó salir, ¿no? Nos dio un poco de temor. Pero más miedo nos dio que al momento que nosotros bajamos y miramos que estaba seco afuera, pero empezó a caer por la puerta, empezó a caer agua, como si alguien hubiera derramado un balde de agua hacia adentro. Ah, escurría. Empezó a escurrir el agua, pero bastante. Harta agua, bastante agua. Y nosotros que estábamos descalzos lo sentimos al toque. Claro. Y volamos a la cama, Yeah. Pero solamente volamos a la cama por el hecho de no mojarnos. ¿Ya? Pero sí sentimos un poquito de temor porque esa agua ya la sentimos, o sea, el líquido lo sentimos. ¿Ya? Entonces, el hecho es que como estaba oscuro, dijimos, prendimos la linterna y no había nada de agua. O sea, era sensación. Lo sentimos nada más, pero no había agua. Entre la oscuridad lo sintieron y cuando prendieron la luz ya no había agua. No había agua. Y estábamos con todo el temor ahí. Yeah. Entonces mi papá dice, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. ¿Ya? Agarra y le escuchamos que salió por la puerta de la calle a dar la vuelta, ¿ya? Para ver quién estaba detrás. ¿Tu papá? Mi papá. Ya. Yeah. Porque hasta un momento pensábamos que quizás alguien nos quiere jugar una broma o algo, pues, ¿no? Claro. Y dijo, voy a dar la vuelta, dijo. Pero no había nadie. Yeah. Mi papá llegó como si hubiera visto al mismo diablo. Llegó blanco, pálido todo. ¿Sabes qué había pasado? ¿Qué? Cuando mi papá había dado la vuelta, ¿ya? Que al tratar de acercarse a la casa, Yeah. ¿ya? En la parte de afuera, dice que había visto a 2 personas, ¿ya? Como quien ir a la casa, pero al momento que se dan la vuelta y lo miran a mi papá, meten un carrerón y eran como sombras y ¡boom! Se meten a la noria. ¿A la noria? A la noria. Yeah. El que ya habían tapado previamente. El que ya habían tapado ya. Pero mi papá es muy frío, muy frío él, para que tenga miedo. Yeah. Ya. Él se ha ido de frente a mirar a la noria. Se va y había un enrejado ahí. ¿Ya? Y el enrejado se mantenía ahí, pero dentro de la noria se escuchaba hartísima agua, como si hubiera un río pasando dentro, ¿ya? Yeah. Y varias personas riendo y festejando dentro. ¿Dentro de la noria? Dentro de la noria. Entonces mi papá ya no decidió meterse, ¿no?, por el patio, nada, y vernos, no, sino que nuevamente regresó hasta dar la vuelta por la puerta principal. Yeah. Nos tocó la puerta, entró, era un hombre pálido, con la cara pálida, llegó, ¿ya? Entonces quedó ahí, descansamos todo, pero no nos dijo nada, solo póngase a dormir nada más. Pero escuchábamos que con mi mamá murmuraban, ¿no? Y mi mamá decía, hay que irse mejor de acá, eso lo escuchamos. Pero ustedes como que ya pensaban en algo, que hay algo, que algo pasó. Que algo malo, sí. Claro, algo pero malo de todas maneras, ¿no? Sí, Yeah. Algo malo había pasado. Entonces, como éramos curiosos, nos levantamos al siguiente día. Y se fueron a la noria. De frente a mirar la noria. Yeah. Y cuando nos fuimos, encontramos a nuestros animalitos que los teníamos amarrados, que lo habíamos amarrado a nuestras gallinitas, que eran 2 ponedoras que teníamos y las queríamos bastante. Yeah. Le encontramos ahogadas en la noria. ¿Ah, sí? Sí, y la cintita con lo que habíamos amarrado, que era un guatito que le decíamos, ya estaba cortado. Estaba cortado y nuestras 2 gallinitas estaban muertas. O sea, pero cuando tu papá entra,
O sea, no, a ustedes no les comentan nada de lo Nada. que había visto en la noria. ¿En qué momento nada. o se enteran ustedes de eso? Nosotros ya cuando decidimos salir de la casa. Ah, ya, después. Ya. O sea, Sí. y, por ejemplo, o sea, cuando ustedes ya se van al otro día y encuentran a las gallinas muertas, o sea, quería decir que alguien ha tenido que abrir esa reja y encerrar a las gallinas ahí para que se mueran. Botarlas ahí para que se ahoguen. Ajá. Ah, Nosotros nos fuimos y lo llamamos y mi mamá sintió mucha cólera. Claro. Tuvo mucha cólera. Dijo, Claro, ¿a quién sus se le ocurre gallinitas, sus cortar su-?" animales. Ajá. Claro. Y que pase eso. ¿Ya? Entonces, la cosa es que ya estábamos incómodos ahí en la casa ya. Ya. No queríamos estar ahí. Y mi hermano dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado que mi papá le ha dicho a mi mamá para que nos vayamos de acá de la casa, dice, porque algo está pasando, pero a mí me gusta la casa, dice mi hermano, yo quiero quedarme acá. Ya. ¿Ya? Y mi hermano empieza con un capricho espectacular, no, que no nos vamos de acá, nos quedamos acá, que a mí me gusta estar acá. Ya. Mi hermano el mayor, y es el que no tenía miedo, nada, pues, ¿no? Ya. Entonces, ya para la noche, mi hermano dice, si de nuevo va a pasar esas cosas, yo voy a estar listo. Ya. ¿Ya? Y entonces, no podíamos dormir nosotros. Mi papá y mi mamá, bueno, durmieron ya, pero mi hermano y yo que dormíamos juntitos, mi hermano el mayor y yo, a cada rato me decía, no te vayas a dormir, no te vayas a dormir. Ustedes están expectando ahí. Ajá, no te Ya. vayas a dormir, no te vayas a dormir, me decía. ¿Ya? Y empezamos a escuchar que alguien caminaba afuera, Ya. pero caminaba como si pasaras en charcos, así. En Ajá. charcos, claro, claro. ¿Ya? Entonces mi hermano lo ve a mi papá durmiendo, pues, ¿no? Él se levanta calladito. Y a mí me dio temor porque se levante solito, ¿no? ¿Tu Me papá? no, mi hermano nada más, solamente mi hermano el mayor. Se levanta y empieza a caminar a la puerta. Y lo destrampa, ¿no? La puerta, saca el hacha y lo abre la puerta despacito, despacito, ¿no? Y sale afuera y al momento que yo quería salir, lo cerró la puerta de golpe. Y él se quedó afuera y yo adentro. Ya. O yo hacía fuerzaza para poder abrirlo, no lo podía podías abrir. no podía abrirlo la puerta. Ya. Entonces empiezo a mirar por el entrerrejado ahí, ¿ya? Y lo veo a mi hermano dando vueltas afuera, ahí alrededor de la pileta, ¿ya? Ya. Y lo miraba con el hacha y él descalzo, todo. Él con el hacha y dando Él vueltas. con el hacha dando vueltas y descalzo. Ya. Y yo no sé con quién habrá tenido él conversaciones, el hecho es que decían que para ahuyentar a los malos espíritus hay que orinarse, ¿no? Claro. Entonces él agarró, se bajó el pantalón y empezó a orinar alrededor de toda la pileta. ¿Ya? De toda la pileta. Y yo estaba mirando todo por el huequito, ¿ya? Estaba mirándolo cuando daba la vuelta, cuando una mano me hizo así, ¿ya? En toda la pasó puerta, por así, la ajá, grieta. así, en la grieta, sí, pasó. Ah, pasó. Sí, mi corazón se quedó en shock, así, ¡pa! No sabía quién, había otra persona ahí, pero no. Claro. Entonces, no me quedó más que gritarle, pero no. Ya. Ya. Y ahí despertaste a todos. No, claro. Agarré y quise abrir la puerta y lo grité, ¿no? ¡Mano! Así fuertazo. Ajá. ¿Ya? Como que alguien estaba ahí, pero no. Claro. Y cuando sentí detrás de mí que me cogieron durísimo, ¿no? Y era mi papá. Ya. Para que no salgas. Para que no, o sea, asustar. Señal de protección. Exactamente. Más o Ajá. menos, Me abrazó fuertazo. Claro. ¿Qué están haciendo? Dijo así. Agarró, abrió la puerta, Ya. se sacó la correa, con una correa, todo Ya. lo que llevaba ahí, ya. Se fue y lo hizo pasar a mi hermano a puro pencazo. ¿Ya? Ya. Te dije que no me abras la puerta y todas estas cosas así. Ya. Y lo hizo pasar y lo hizo entrar ahí. Cuando entró, mi hermano tenía heridas en que se llama en el pie. ¿Por qué? ¿Ya? Porque dice que ha estado pateando las piedras ahí para que se largue. Pues. O sea, Y- tu hermano sentía algo. Ajá, y en cuanto y le digo, ¿y por qué las pateado? Y yo le dije, no, ¿por qué las pateado las piedras? Tú no vas a entender, me dice así, no vas a entender nada. Y me dice, ¿sabes qué? El hecho es que yo no, esta vez sí ya me voy, me dijo así, ¿no? El que estaba renegando para que nos quedemos, ahorita ya quería irse ya. Ya. Y le digo, ¿qué has hecho? No, me dice, afuera
hay algo que si te enteras, me dice, así, si te enteras aquí, esto no va a quedar a bien, dice. Porque el vecino que ha hecho esto, él no va a quedar tranquilo. Le dije, no, y yo me fui y le conté a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Él está hablando así, él salió y dice que las heridas que se ha hecho, dice que pateando ahí a la pileta no ha sido con él, sino que ha estado peleando con alguien. Y le ha querido coger ahí, le ha querido llevar a la noria para que lo mire qué es lo que ha pasado. ¿Ya? Entonces mi mamá es una mujer que en ese entonces había tenido un acercamiento ya a una iglesia. Ya, entonces tu mamá ya... ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mi mamá, a ver, si yo tenía más o menos 10 años, y ella habrá tenido esos 32 años por ahí. 32 años. 32 años. Pero entonces ella empieza a hacer unos tipos de oraciones, ¿no? Ya, ¿para qué? Para que se vayan las cosas que estaban pasando ahí, ¿no? A pesar de la cólera que tenía mi mamá, ya estaba casi decidido para salir de ahí de la casa. Pero ya, o sea, ustedes como familia ya aceptaban que había una entidad ahí. Que había algo ahí, que había algo. Que algo estaba pasando. Exactamente, y que ya no era algo normal, ¿no? Que los vecinos estaban haciéndose los graciosos, cosas así, sino que había un algo ahí. ¿Ya? Entonces, mi persona agarra y quiero investigar, ¿no? Y salí de la casa, recuerdo yo, y me fui a buscar a alguien que me dé razón de esa casa. ¿Ya? Y algún vecino de por ahí me decían, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de acá de Chota, pero quiero saber qué ha pasado ahí en esa casa. Esa casa está mala, decían, esa casa está como embrujada. En la noche lo que gritan, pasean, caminan. Dice, ¿quién va a querer vivir en esa casa? ¿Ustedes de dónde son que no pareciera que no fueran de acá? Que se han metido a esa casa sin saber. Así me dijo una señora que vendía sus galletitas. ¿Ya? Entonces a mí me dio miedo y yo le dije, pues no, que en las noches pareciera que nos tiraran agua y que pasara por la puerta. Dice. Me dice, ¿qué no va a hacer? Dice, si ahí esa noria es recontra malísima. Esa noria, dice, es para cosas que pase por ahí, animalitos, los jala. Lo traga. Lo traga, sí, ¿no? Lo jala y lo mata y lo ahoga. Y yo le digo, las gallinitas de mi mamá lo ha cortado el guatito, ¿ya? Y ahí los ha tenido, ahí los ha ahogado. Dice, esas las gallinitas, espérense, si pasan ustedes cerca, los va a tragar a ustedes. Así. ¿Por qué no salen de ahí? Nos dijo la señora. Me llenó de miedo. Claro. ¿Ya? El hecho es que, bueno, para... Las noches era toda la situación, todo en las noches. ¿Lo comentaste eso a tu familia? Yo llegué y les comenté y les dije que había pasado todo eso, ¿no? Y mi papá dijo, no, acá no vamos a estar más, nosotros nos vamos a ir. ¿Ya? Entonces, el hecho es que no había a dónde ir, no había casa donde alquilar, llevar las cosas. Eso nos limitaba, pero no a estar todavía ahí con las cosas, ¿ya? Y mi papá dice, lo mejor será ir a descansar a un tío nuestro, pero no al hermano de mi papá. Nos vamos ahí a descansar hasta que salgamos y le contamos todo, ¿no? ¿Ya? Entonces dijimos, nos quedamos a dormir acá. Y era como que te ponía el reto, ¿no? Entonces dijimos, si nos vamos de cobardes, si nos quedamos, quizás somos valientes, ¿no? Y pasa esta... Y para nuestra mala hora decidimos quedarnos. Ya. ¿Hasta ese tiempo cuántos días estaban en la casa? 4 días. 4 días recién. 4 días, sí. 4 días ya se nos habían muerto los animalitos, ya se había mojado la ropa, todo, y era medio raro, ¿ya? Entonces, el 4.º día estábamos descansando, pero no era un descansar. Estábamos un ojo abierto, otro ojo cerrado. Como que ya estaban alerta. Sí, alerta a lo que podía pasar. Y siempre pasaba después de la medianoche y empieza a haber un sonido, ¿no? Así, como que llorando. Feo. ¿No? Lo escuchamos y se escuchó lejos. Y luego empezaba a subir un volumen un poco más fuerte. Pero era ¿de mujer? De mujer. De mujer. Era una mujer, sí. Clarito se escuchaba que era una mujer la que estaba llorando. Ya. Entonces mi mamá dice, ahí está de nuevo.
Mi hermano, bueno, estaba ya con mi papá, era muy avesado, pero no se levantaba nomás a hacerle la guerra, ya, y no queríamos dejarle pasar, que salga, ¿no? Porque la mala hora decíamos, pero déjalo que esté ahí nada más. Ya. Ya. Y entonces empezó a hacer bulla afuera, ¿no? Pero ya era una bulla muy fuerte ya. Y la calamina que habíamos puesto de techito resultó en el piso así, ¡pah!, sonando, ¿no? Entonces mi papá bajó y se puso a ver por la rejita, ¿no? Ya. Y nos contaba desde ahí, nos decía, ya lo botó la calamina. ¿Ya? O sea, decía, ya lo botó. Ajá, ya lo botó la calamina. Ajá, mirando lo que estaba pasando, ya lo botó la calamina, decía. Y después, y ahora sí dijo, ahora sí empezó a salir agua de la pileta, dice. ¿Ya? Entonces, para el fondo dice, ay, pero vienen personas, dice. Y nosotros, mi mamá dice, quizás son los vecinos también que ya están cansados ya de eso, ¿no? Claro. Y mi papá dice, pero qué raro que vengan así, dice, de frente, o sea, si más allá hay un tremendo pollo, ¿no? Una caidaza, ¿cómo van a venir de frente caminando? Entonces, nosotros queríamos ver, no nos dejaban ver ya, pero, ¿ya? Entonces venía, y para donde nosotros estábamos en la cama, ya nos sentábamos y nos pusimos nuestras zapatillas porque ya no queríamos estar ahí. Entonces empieza a sonar y cuando mi hermano el menor dice, quiero ir a abrir la puerta por el otro lado para escapar, ya dice, mejor salimos de acá, ya no se pudo abrir la puerta. Se cerró fuertazo. Y entonces, ya como estábamos ya en el piso, ya nos fuimos a acercarnos a mi papá y mirar, ¿no? Y afuera se veía una luz fuertaza, ¿ya? Y por la parte baja, por donde empezaba a escurrir agua, que lo habíamos sentido en la noche anterior, ¿no? Que habíamos visto, nos agachamos a mirar, ¿ya? Porque era también la curiosidad de ver, ¿no? A pesar del miedo, ¿ya? Y afuera había algo, era como una nubecita media blanquita, ¿ya? Que empezaba a dar vueltas así, ¡pah!, por aquí, por allá, y ¡bum!, destruía, ¡pah!, por aquí, así, lo destruía, ¡pah!, caía así las cosas, caía la calamina. Un bulto, digamos. Exactamente, así, caía, ¡bum!, la calamina, todo, y así en un ratito había una especie de arco que era para atrás, para la pampa. ¡Bum! Apareció algo que estaba colgando del arco. Y cuando empezó ahí, se empezaron a caer todas las cosas de la cocinita, todo, ¿ya? Y ahí ya estábamos en el tope ya del susto, se puede decir, para poder salir de ahí de la casa, ¿ya? Entonces, no nos quedaba otra, como te digo, mi mamá ya tenía un acercamiento ahí a una iglesia, ¿ya? Y ella empezó a decir textos bíblicos, ¿ya? Y empieza a decir textos bíblicos y los sonidos eran más fuertes afuera y el llorar era más fuerte, ¿ya? Entonces se escuchó casi audible para todos ahí, lárguense de aquí, algo así, lárguense, así. A chumas, o sea, ya les estaba botando ya. Nos estaba botando ahí. ¿Ya? Entonces agarramos ya todos, agarramos las cosas, dijimos, ya nos vamos ya de acá, ¿no? Claro. Pues, y bajamos así ya de mi mamá que estaba en la cama diciendo textos bíblicos, bajó todo, arregló las cosas, dijo, ya nos vamos ahorita, ya era en la madrugada, ¿ya? Y así de lo que era un ruido tremendo, se quitó. Se cayó. Se fue todo. Y pudimos abrir las cosas y salimos, ¿ya? Nos fuimos a buscarle al señor, al dueño de la casa, y le dijimos que estábamos para salir de la casa y nos preguntó por qué, porque le contamos todo, que no podíamos estar ahí todo eso. Y el señor nos contó de que en esa casa una jovencita había estado viviendo ahí, era la hija de un señor de acá de Chota, pero de un tiempo muy anterior, de que no le había permitido tener ahí a su enamorado. Entonces ella se fue y su primer intento fue ahorcarse, ¿no? Ahorcarse justo ahí en el arco. Y al no poder ahorcarse, se tira de cabeza a la noria.
Ah, chuma. Ajá. Y ahí en la noria había muerto ya. Y había estado con un vestido, con sandalias y todo eso, ¿no? Y al final de todo decidimos salir de esa casa y muchos años después no había estado siendo habitada. Hubieran pasado más de 25 años y recién vemos que lo habitan la casa, pero no sabemos qué pasó con la noria, no sabemos cómo están las enfermedades, porque nosotros no queremos nunca más pisar ahí. Claro. Eso es lo que había pasado. ¿No escucharon después algo que de repente ha pasado, ha vuelto a pasar? No. El hecho es que no querían estar en esa casa. Quizás no nos querían contar lo que nosotros también habíamos pasado. Claro. Pero se quedaba así con cierto temor de que quizás no nos crean, ¿no? Porque en realidad son cosas que sí han pasado y sé que si alguno ha vivido en esa casa, posiblemente al ver este programa también se anime a contar esa vivencia. Claro. Porque eso que te digo, ahora quizás suena un poco más contado, quizás que no te da tanto miedo, todo eso, ¿no? Pero en realidad la experiencia... ¿Cuándo lo vives? Sí, era bien terrorífica esa parte. Sí. Interesante. Y entonces al final, ¿cuántos días estuvieron en la casa? 5 días. 5 días. Una semana prácticamente. Una semana prácticamente. Nos fuimos, dejamos las cosas, se humedeció todo, se mojó toda la ropa, murieron nuestros animalitos y nos regresamos a buscar otra casa. Interesante, es una historia que siempre, o sea, se ha dicho que, por ejemplo, en el caso de las casas antiguas tienen esa como son encantadas. Claro, tipo encantadas, ¿no? ¿Y la noria cuánto medía? La noria más o menos habrá tenido unos 60 centímetros de diámetro. Era pequeña. Pequeña era, pero muy profunda. ¿Y alguna vez lo calcularon en la profundidad? Sí. ¿Cuánto era? Era el segundo día que estuvimos ahí, amarramos una piedrita a un cordel y más o menos habrá tenido sus 8 o 9 metros. Porque ahí nace agua. Ahí nace agua, sí, nace agua. Sí. Claro, porque siempre está relacionado mucho el tema de los avistamientos con los puntos de agua, pues, ¿no? Sí, también sí, pero yo creo que en este caso era más que todo por el tema de que la chica que vivía ahí se autoeliminó en la noria, ¿no? Ahí, pues, ¿no? En la noria. Porque dice que justamente cuando pasa ese tipo de situaciones hay muertes, en esos lugares como que ya se convierten en malos, se puede decir. Exactamente, se quedan encantados ahí.